Muy buenas, estimados estudiantes, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están hoy? Hoy pues retomando las clases de relaciones internacionales, que ya es nuestra cuarta semana de continuidad. Y en el día de hoy pues ya una vez que hemos superado el primer módulo, entonces en el que hemos tratado de eh, considerar sobre el tema de los estados nacionales. Hoy vamos a adentrarnos un poco a, a la parte de ir comprendiendo cómo funciona la comunidad internacional y en sí ese concierto de naciones en una esfera más global, entender el contexto de cómo se fragua las relaciones entre los diferentes estados, cómo se enlazan esos vínculos entre diferentes naciones, ¿no? Y cómo fue surgiendo. En primer lugar, pues las relaciones internacionales tenemos que irla comprendiendo desde el punto de vista de la existencia del Estado-Nación, que ya lo hemos estado discutiendo previamente, un Estado-Nación que responde a una idiosincrasia de una población en base a una idea de soberanía, de autonomía, de, ¿cómo se llama? De un territorio delimitado, marcado geográficamente, de esa idea de un gobierno que dirige los destinos de esa población en función de un principio de autodeterminación, ¿no? Eso inicialmente y antes, casi la historia en nuestra historia moderna, y también desde que ya comienza la concepción del Estado, sobre todo a partir del Renacimiento, y con los años posteriores del siglo XVIII y siglo XIX, comienza realmente ya a elaborarse ese criterio de el vínculo que debe existir entre los diferentes estados-nación. Entonces, aquí vamos a ir dividiendo y vamos a abordar en el día de hoy la evolución de las relaciones internacionales y partimos de la base de la concepción del Estado-Nación, ¿no? Entendiéndolo en base a los conceptos tradicionales que ya hemos estudiado hasta ahora. Y la evolución de esa historia de los diferentes estados-nación envueltos en diferentes circunstancias del escenario internacional, del escenario mundial, nos lleva a ir encontrando este concepto ya más formado ideológicamente desde antes de 1815. Vamos a tomar un año de referencia, 1815, que, que, que originalmente eh, nos plantea la concreción del Congreso de Viena. Pero antes de que se diera el Congreso de Viena en 1815, debemos entender que la noción de la relación entre los diferentes pueblos, entre los diferentes estados, data de la concepción del derecho natural, ¿no? La concepción del derecho natural. Todos los pueblos, en general, tenían un saber cipiente, una idea primitiva de que el nivel de relación que podía plantearse entre los diferentes estados partía de la idea del derecho natural. ¿Y qué era eso? Simplemente es un conjunto de principios inmutables, permanentes, universales, que nos indican que la relación entre las naciones estaba respaldado por principios de la justicia y también principios eh,
que de alguna manera se iban a mantener eh, de forma permanente basado en esa idea de la justicia natural. Y así había un respeto en ciertas reglas desde la época antigua que los estados-nación de alguna manera entendían que las cosas tenían que ser como eran, ¿no? Habían principios básicos que jamás iban a cambiar. Y las relaciones internacionales entonces, desde esa perspectiva, desde esa comprensión inicial, parte de una ley universal, una ley que se entiende desde que parte de la propia naturaleza. Bien, con el tiempo eso va a cambiar porque ya los estados-nación no son todos iguales. Ya se van marcando ciertas diferencias entre los diferentes estados. Y a partir de 1815, eh, con el Congreso de Viena, se va marcando y se va acentuando diferencias puntuales entre los diferentes estados-nación. Y con esto podemos comprender que se da la caída del Imperio Otomano, por ejemplo, y a la culminación, el fin del Imperio Otomano, viene un cambio en la antigua Europa, en la vieja Europa, principalmente a partir del siglo XVIII y XIX, y nos plantean que existe un interés marcado del Estado-nación de mantener relaciones recíprocas, pero en las cuales los estados grandes, los estados más fuertes, que orbitaban el siglo XVIII y siglo XIX dentro del escenario europeo, podían mantener ese status quo en relaciones a corto plazo y también que sean relaciones inmediatas. Que los resultados de esos vínculos se diesen de manera instantánea. Y en la medida en que esos vínculos nacionales entre diferentes países se pudieran concretar lo más rápido pronto posible y establecer alianzas en las que los estados grandes podían perpetuarse, entonces en base a esa dinámica las relaciones internacionales funcionaban. Los estados, si había la existencia de estados grandes, también nos debe llevar a la conclusión de que habían estados pequeños y que simplemente acataban estas alianzas para poder sobrevivir. Y eso ocurrió mucho en los siglos XVIII, XIX, posterior a la época moderna, en donde se da la conquista de los continentes, la conquista del imperio de América, después la conquista de África, de Asia, y se van perpetuando estados grandes, fundamentalmente con el salto de la revolución industrial. Y en función de ello, se van estableciendo estas alianzas a corto plazo e inmediatas, que entonces definen el destino de los estados-nación, en función de las alianzas concretadas entre aquellos estados grandes que podían mantener un status quo versus los estados pequeños que por sobrevivencia pues y mantener un status quo pues aceptaban dichas alianzas. Con ello, luego de este Congreso de Viena que va definiendo este eje, y eso fundamentalmente en la antigua Europa, se da un incipiente antecedente a lo que hoy conocemos como la Organización de las Naciones Unidas.
y se da principalmente en el año 1915, ¿no? Con la consecución del Tratado de Paz de Versalles, que le da fin a la Primera Guerra Mundial. Luego que se da la Primera Guerra Mundial, se establecen tres postulados claves. Se dan tres postulados clave, y corrijo, perdón. Esto se da en 1919. Disculpen, ya había dicho 1915, 1919, la Sociedad de Naciones. Se da el Tratado de Versalles, el Tratado de Paz de Versalles, luego del fin de la Primera Guerra Mundial, y con ello se establecen tres postulados que los países que vencen en la Primera Guerra Mundial definen como la base de las relaciones internacionales de ahora en adelante. ¿Y cuáles fueron esos tres postulados? En primer lugar, se tenía que reducir al máximo el recurso de la guerra. Es decir, como mecanismo para resolver los conflictos entre las diferentes naciones, los vencedores después de la Primera Guerra Mundial establecen un postulado de que limitemos el recurso de la guerra entre los diferentes países. El segundo postulado que define las relaciones internacionales es que hay que darle mayor publicidad a los vínculos existentes entre los países, entre los estados. Hay que darle publicidad a las relaciones internacionales. Y el tercero elemento es ya reconocimiento del derecho internacional y el respeto al derecho internacional. Ya no nos vamos a centrar en las leyes universales y del derecho natural, sino que ahora los diferentes estados se van a reunir en una mesa y van a concertar esas reglas del derecho internacional. Es así como que las naciones, o la sociedad de naciones, va comenzando a darle forma a esta liga. En realidad es una liga, algunos países se centraron y comienzan a establecer una estructura a esta sociedad de naciones, que se da una asamblea de los estados, se da un consejo entre menos miembros de esta asamblea, menos miembros se reúnen en un consejo y es una estructura de esta sociedad de naciones. Posteriormente también se va creando la secretaría que ha de organizar esta sociedad de naciones y establecer los puntos de orden en la sociedad de naciones, y se va estableciendo algunos organismos auxiliares a la sociedad de naciones para darle este respeto, esta asistencia a esta liga de naciones que va comenzando a definir las primeras bases de las relaciones internacionales. Estas dos organizaciones auxiliares son la Organización Internacional del Trabajo, que se da precisamente luego de la Revolución Mexicana y Alemana, que le da pie al inicio de los fundamentos del derecho del trabajo, y también la existencia de una Corte permanente de justicia internacional, en donde los conflictos antes de llegar al estallido de la guerra pues se plantean ante esta corte para tratar de resolverlos y dirimirlos antes de llegar al recurso de la guerra. Luego de que se da esta existencia de la Sociedad de Naciones, comienza una nueva un nuevo orden comienza a definirse, y el mundo comienza a formarse en dos polos y da inicio a lo que se conoció como el sistema bipolar. Un sistema bipolar en donde es inmediatamente el predecesor de lo que ya hoy conocemos como la Organización de las Naciones Unidas, la estructura de la Organización Unidas. Y este sistema bipolar comienza a definirse entre aquellos países o estados independientes
que luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En 1945, el mundo se divide en dos bloques: los países independientes y aquellos países que se organizaron en las Naciones Unidas, en un esquema de Naciones Unidas. Y esto ocurre principalmente entre los países que comienzan a capitalizar el orden de las naciones más pequeñas entre Occidente y la otra parte del mundo, que comienzan hasta cierto punto a repartirse un poco el dominio, pero desde una estructura organizada como es las Naciones Unidas, que inicialmente comienza con unos principios ideales, unos principios, eh, digamos que de alguna manera algo románticos, pero ideológicos. Y estos principios era la fe en el hombre, la dignidad humana, el respeto a los derechos humanos ahora, y principios que nunca deben de cambiar, como la justicia, la libertad, la paz, el respeto mutuo y la solidaridad. Sobre estos valores, el nuevo esquema del sistema bipolar va a dar la puerta abierta a lo que vamos a conocer como la estructura de lo que hoy es la Organización de las Naciones Unidas. Pero antes de que se conformara la Organización de las Naciones Unidas y luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945, ahí los estados vencedores y vencidos ya entonces comienzan a dividir el mundo en dos bloques bipolar: aquellos que se mantienen fuera del esquema de las Naciones Unidas y aquellos que organizan esta estructura para perseguir estos principios que hemos señalado. Mantener la fe en el hombre, la dignidad humana, el respeto ahora de los derechos humanos y los principios inalterables universales de justicia, solidaridad, respeto mutuo, paz y etc. Entonces, las relaciones internacionales, al final observamos que se ha basado en a lo largo de su historia, se ha basado en tres tipos de derechos básicos o elementales. Inicialmente, de la era primitiva, del derecho natural. Posteriormente, cuando comienza la estructuración del Congreso de Viena y después la Sociedad de Naciones, se basa en el derecho internacional. Y ahora, en el escenario actual, la primacía está marcada por los derechos humanos. Es así como la evolución de las relaciones internacionales va también de la mano con la evolución de la concepción del derecho, que obliga a las diferentes naciones a mantener ese vínculo entre los estados persiguiendo precisamente esos valores universales de justicia, paz, solidaridad. Con esto damos inicio pues a nuestro segundo módulo, y de paso pues iniciando con esta pequeña evolución de las relaciones internacionales que se ve marcado desde la época de el derecho natural, el Congreso de Viena, la Sociedad de Naciones y el sistema bipolar. Son básicamente los cuatro ejes en que las relaciones internacionales han evolucionado a lo largo de su historia, y que hoy por hoy pues vamos a ir estudiando fundamentalmente la estructura de las Naciones Unidas. Para mí ha sido un placer nuevamente encontrarme con ustedes, muchachos, y espero encontrarme nuevamente la próxima semana en nuestra futura quinta clase. Cuídense y cuiden a los suyos. Chao.